Cordial saludo a preciosos estudiantes del curso de Lógica Matemática de la Universidad Nacional Abierta de Estancia. Mi nombre es Cristian Camilo Castro Blanco Gómez y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las aplicaciones de los conjuntos y diagramas de Venn. Entonces, la idea de este video es mostrar una aplicación que tienen las representaciones de los diagramas de Venn. Entonces dice, los conjuntos nos pueden ayudar a representar situaciones complejas donde intervienen varios conjuntos y los elementos de dichos conjuntos también están relacionados. ¿De qué clase de ejercicios o problemas vamos a tratar en este video? Tienen unas características definidas. Entonces, los ejercicios de aplicación que se presentan cuentan con las siguientes tres partes. Tienen un enunciado, tienen unas restricciones y tienen unas preguntas a desarrollar. Entonces vamos a dar un ejemplo. Enunciado. En el CEA de Tunja se va a llevar a cabo un estudio sobre los estudiantes de dos cursos, tomando como referencia a todos los estudiantes de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería en dicha ciudad. Entonces tenemos unas restricciones. Entonces leamos la primera restricción. Las restricciones regularmente están separadas por puntos. Entonces dice, en el curso de Lógica Matemática y Cálculo Diferencial hay 98 estudiantes. 325 estudiantes están únicamente en el curso de Lógica Matemática. En el curso de Lógica Matemática o Cálculo Diferencial hay 620 estudiantes. Y para finalizar, en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería hay 800 estudiantes. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que debemos responder? ¿Cuántos estudiantes están únicamente en el cálculo diferencial y cuántos estudiantes de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería no están en ninguno de los dos cursos? Entonces tenemos que seguir unas partes para desarrollar. Las situaciones de los ejercicios deben ser representadas para dimensionar el problema, siguiendo los siguientes pasos. Entonces primero debemos generar el diagrama de Venn según los conjuntos del problema. Entonces, en nuestro caso, nuestro ejercicio para este primer punto hablaba de dos cursos. Primero hablaba de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, pero habían dos cursos, el de Lógica Matemática y el de Cálculo Diferencial. Entonces ya podemos darnos cuenta que habían dos conjuntos, tres conjuntos, dos pequeños, que eran los estudiantes que están en lógica y los estudiantes que están en cálculo diferencial, y un conjunto más grande que los contenía, que era la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Asignar las restricciones del diagrama de Venn. Entonces ustedes se dan cuenta que las restricciones eran numéricas, hablaban de una cantidad de estudiantes en ciertos cursos, una cantidad de estudiantes que sí y una cantidad de estudiantes que pertenecían dependiendo de las restricciones. Entonces ubicaríamos, asignar las restricciones en el diagrama sería asignar los números en el diagrama. Después nos pedían dos preguntas. Este punto 3, realizar los cálculos para interpretar la respuesta a las preguntas. Cuando nosotros hayamos ubicado todos los números y todas las cantidades en el diagrama de Venn, podemos realizar algunos cálculos sencillos para encontrar la respuesta a las preguntas. Entonces veamos el enunciado nuevo. En la Universidad de Tunja se va a llevar a cabo un estudio sobre los estudiantes de dos cursos, tomando como referencia a todos los estudiantes de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería en dicha ciudad. Entonces nos hablan de dos conjuntos, pero primero nos dicen que va a tomar de referente a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. ¿Qué quiere decir que nosotros tenemos que hacer? Primero tenemos que desarrollar el diagrama de Venn. Como ustedes saben, en el diagrama de Venn siempre pide un conjunto universal. ¿Cuál es nuestro universal? En este caso sería la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, pero el del CEA de Tunja. Este cuadro representa a todos los estudiantes del CEA de Tunja. Aquí en este cuadro los vamos a ubicar, dependiendo de algunas restricciones, pero en teoría este cuadro simboliza que adentro de este cuadro están los estudiantes de la escuela de SBTI. Entonces, intentemos ubicar las restricciones. La primera es lo siguiente, en el curso de Lógica Matemática, Cálculo Diferencial, hay 98. Entonces, ¿qué estamos hablando? De estudiantes, se sobreentiende. Entonces, primero debemos tener claro que nos habla de dos conjuntos, conjunto lógica matemática y el conjunto cálculo diferencial. Entonces, si nos habla de esos dos conjuntos, los ubicamos con un círculo. Y nos dice, en el curso de lógica matemática y cálculo diferencial, recordemos que la I representa intersección.
Entonces, si dice que lógica matemática, cálculo diferencial, hay 98, quiere decir que en este círculo del medio es donde hay, en esta región del medio que les muestro con el mouse, es donde hay que 98 estudiantes. Eso me lo dio la restricción y esa es la idea de las restricciones, permitirnos ubicar los números. Siguiente restricción. 325 estudiantes están únicamente en el curso de lógica matemática. Entonces eso es decir que son los estudiantes de lógica pero que no están en cálculo o que solo están en lógica matemática. Hace referencia a esta media luna que les muestro con el mouse. Esta media luna son estudiantes que están únicamente en lógica. Porque estos 98 que podemos ver acá, aquí hay 98, ¿cierto? Aquí hay 98. Estos estudiantes están en lógica, pero además tienen la característica de que también están en cálculo. Entonces la restricción siguiente me está diciendo, atención, yo no necesito a los que están en lógica y cálculo, necesito a los que solo están en lógica y son los que ubicamos acá. Entonces simplemente los ubicamos. Aquí tenemos los 325 estudiantes que están en ¿qué? En lógica matemática, estudiantes que solo están en lógica. Después, ¿qué aparece? Veamos la siguiente restricción. Dice, en el curso de lógica matemática o cálculo diferencial hay 620 estudiantes. Entonces dice que hay 620. ¿Qué quiere decir que haya 620 O? Entonces debemos recordar que cuando nos aparezca una O hace referencia a ¿qué? A la unión de los dos conjuntos. Quiere decir que en la región entre los dos círculos deben haber 620 estudiantes. 620 estudiantes están repartidos en estos dos círculos. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer yo? Si ustedes se dan cuenta, el 620 quedó atrás de un gris, de forma de un gris opaco. Quiere decir que 620 hay entre los dos círculos, pero no sabemos qué cantidad de estudiantes hay en cada lado. Sabemos que de lógica, solo lógica hay 325. Que entre lógica y cálculo son estudiantes que ven los dos cursos a tiempo, hay 98. Pero nos faltaría saber cuántos estudiantes están solo en lógica. Y solo tenemos el dato de que en total, si yo sumo los dos estudiantes, si yo sumo los estudiantes que solo están en lógica, los que están en los dos cursos y los que están solo en cálculo, me va a dar 620. Entonces acá abajo tenemos la pregunta, ¿cuántos estudiantes únicamente en cálculo diferencial? Me están pidiendo cuántos estudiantes, cuál es el número de estudiantes que hay en esta media luna que les muestro en el mouse. Esa es la que nos interesa. Entonces ahí tenemos la pregunta, necesitamos hallar ese número. ¿Cómo lo hacemos? Los números que no sepamos, vamos a colocar una X, como esta. Entonces, sé que entre los dos conjuntos hay 620, pero entonces yo sé que solo en lógica hay 325, que entre lógica y cálculo hay 94, 98 y que la X representa y que la X acá representa los estudiantes que están solo en cálculo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Solo lo único que hacemos es reemplazar estos valores en una ecuación. Y lo único que hacemos acá es despejar X. Cuando ya hemos despejado X, la primera ecuación la planteamos así. 620 en total, en la unión de los dos. 325 solo en lógica. 98 en lógica y en cálculo. Me falta X que están en solo cálculo. Despejando esta ecuación, llegamos a que X es igual a 197. Quiere decir que hay 197 estudiantes solo en cálculo diferencial y los ubicamos en mi diagrama. ¿Sí? Eso me responde la pregunta de cuántos estudiantes solo están en cálculo diferencial. Serían 197. Listo. Sigamos con la pregunta que nos falta. ¿Cuántos estudiantes están únicamente en cálculo diferencial? Esta ya la respondimos. Hay 197 estudiantes únicamente en cálculo diferencial. Ahora, en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería hay 800 estudiantes. ¿Qué quiere decir que hayan 800 estudiantes? Quiere decir que en este círculo, en este cuadro, en el cuadro universal, hay 800 estudiantes. Son bastantes, ¿no? 800 estudiantes.
Entonces, lo que voy a hacer acá es ponerla en un tono más opaco para que ustedes tengan presente que en el cuadro total hay 800, pero sabemos que hay 325 solo en lógica, 98 entre los dos cursos y 125 solo en cálculo. Entonces, ¿cómo hacemos para responder la pregunta que tenemos abajo? ¿Cuántos estudiantes del curso no están en ninguno de los dos cursos? ¿Cuántos de los estudiantes de la escuela no están en ninguno de los dos cursos? Quiere decir, ¿qué estudiante representa esta pregunta? Estudiantes que no ven ni cálculo ni lógica, ¿sí? Que ven otras materias, pero no son alguna de esas dos. Esta región del plano representa lo que yo les muestro en verde. Es lo que está en el complemento. Aquí voy a quitar el 800, pero necesitan tenerlo presente. Estos 800 son la cantidad total de estudiantes. Entonces, ¿cuántos estudiantes de la escuela no están en ninguno de los dos cursos? Entonces, son los estudiantes que deben aparecer en color verde. Son estudiantes que, supongamos, ya aprobaron esos cursos o no los inscribieron. Entonces, necesitamos responder el número que representa la región en verde. Entonces, planteamos la siguiente ecuación. Yo sé que hay 800 estudiantes en total. Quiere decir que de esos 800 hay 325 solo en lógica, 98 en los dos cursos y 197 solo en cálculo. Me falta saber el valor que está en verde. Este valor que está en verde es un número porque es una cantidad de estudiantes. Desarrollando esta ecuación, despejamos X y encontramos que 180 estudiantes están en los dos cursos. Digo, no están en ninguno de los dos cursos. Son estudiantes de la escuela, pero digamos que ellos ni los inscribieron ni los están viendo. Entonces quiere decir que en la sección en verde hay 180 estudiantes. Entonces la respuesta a la pregunta ¿cuántos estudiantes de la escuela no están en ninguno de los cursos? Es 180 estudiantes. ¿Qué debemos hacer para desarrollar estos ejercicios? Necesitamos bastante comprensión de lectura y entender que cuando nos hablen de y, o sin, quiere decir que son restricciones que hacen referencia a operaciones entre conjuntos. Entonces, esto es lo que deben hacer. Primer paso, y de realizar el diagrama de Venn. Es el primer paso, con los conjuntos de los que habla el problema. El segundo paso es ubicar las restricciones. Bien ubicadas las restricciones les van a ayudar a permitir hacer cálculos sencillos, los cuales los va a llevar a la respuesta de las preguntas. No siendo más, estudiantes, muchas gracias por su atención.